El libro Deberes de los Corazones, que escribió un sabio de la antigüedad, el Rabbi Haye Eben Pekuda, un juez sefaradí, que fue reimpreso decenas y decenas de veces. Él comenta en la sección de pruebas Sha'ar Bejiná cómo la persona debe observar la creación y ver que el Creador, bendito sea, es el autor de la creación, el que la sostiene y el que la hace funcionar. En el capítulo 4 de la sección de pruebas detalla Rabbeinu Behaye siete ángulos de observación distintos, que por medio de ellos podemos distinguir la supervisión del Creador. En el capítulo 5, sobre el que hablaremos ahora, la pregunta que inicialmente plantea es: ¿cuál de las 7 ramas de la ciencia es fácil para nosotros captar? Nos dice el Rabbeinu Behaye en varias partes que la persona debe llegar a la fe por medio del conocimiento, llegar a la fe por medio de la observación. Como dice el Pasuk: conoce al Dios de tus padres y sírvelo. Una fe que sea decretada por la mente humana. Estamos obligados a observar, dice Rabbeinu Behaye, la creación que Dios realizó por medio de lo que las 7 ramas de la ciencia nos pueden enseñar. Y a pesar de esto, la sabiduría que podemos adquirir con mayor facilidad y en la que podemos observar la sabiduría y el poderío de Dios es la sabiduría contenida en la especie humana. Es un mundo en pequeño y es la finalidad principal. ¿Por qué la que se creó el mundo? Esta expresión del mundo en pequeño aparece en distintas fuentes. El Rambam, en la Guía de los Descarriados, los Deberes de los Corazones, el Zohar HaKadosh, y guardando distancia, también en la sabiduría griega. El ser humano es un mundo pequeño, o sea, él constituye toda la creación y está constituido por toda la creación. Él invade toda la creación, aprende de toda la creación y veremos a continuación que el mundo es mucho más complejo de lo que pensamos y es el motivo principal para la creación del mundo. Al principio creó Dios, creó todo el mundo, un mundo grande y complejo que por más que investigan no llegan a su extremo. ¿Pero para qué fin? El fin de la creación en el pensamiento inicial, el último de todas las criaturas, es el ser humano, que se creó en el 6º día, y el último es siempre la finalidad. Cuando se construye un edificio, se traen a varios profesionales y artesanos. Al principio llega el que toma las medidas, después viene el arquitecto, después llegan personas con los equipos mecánicos, y así otros y otros y otros durante meses y a veces años, construyendo un edificio. Y en ese tiempo pasaron muchas y muchas personas, cientos o miles, si es un edificio grande. ¿Y quién llega al final? El que lo va a habitar, el que contrató su construcción. Él se ve entonces en ese lugar, el fin de la obra en el pensamiento inicial. El ser humano fue creado al final de la creación del mundo, en el 6º día. Pero él es la finalidad por la que se creó el mundo. Todo el mundo fue creado para el ser humano. Estamos obligados a examinar el inicio de la creación del ser humano.
cómo se juntaron sus elementos materiales y sus fuerzas espirituales y cómo se crearon sus distintos componentes orgánicos y qué funciones tiene cada órgano y qué necesidad había para que fuera creado y en la forma en la que fue creado. Y después examinaremos las cosas que le traen beneficios y cada uno de los rasgos de su carácter y sus fuerzas espirituales y su mente y las cosas que se fijaron en su naturaleza y de las cosas que se encuentran en él, solo de forma provisional. Hay cosas que son parte de la naturaleza humana, sus instintos no pueden ser cambiados, y hay cosas que están solo de forma temporal, ya sea por su voluntad o en contra de su voluntad, pero no siempre. Y sus apetitos. El ser humano tiene apetitos, distintos apetitos. ¿Para qué le fueron dados? ¿Para qué recibió esos apetitos? ¿Y qué funciones llenan? ¿Y para qué finalidad fueron creados? Después que reunamos todos los detalles, nos haremos la pregunta, ¿cuál fue la finalidad de la creación del ser humano? Y reuniremos todos los datos con toda su complejidad. ¿Qué fue creado el ser humano? Y cuando captemos todos los detalles que mencionamos sobre el ser humano, se nos aclarará mucho del secreto del mundo, ya que la persona es una semblanza del mundo. En la medida en la que entendamos el cuerpo del ser humano, su alma, su existencia y su funcionamiento, entenderemos muchas cosas sobre el mundo mismo. El ser humano se parece a él, pero en realidad, dicho sea de paso, tal vez toda la tecnología de los puentes que ustedes ven ahora, también en las carreteras, ferrocarriles, puentes largos y cortos, la mayor parte de las bases de los puentes lo aprendió el ser humano de la forma como fueron construidos sus huesos. Si ven ustedes las articulaciones que son parte de la construcción de los huesos del ser humano y que fueron construidos así para soportar las cargas pesadas, por eso no están en forma de líneas rectas, sino en forma elíptica. Asimismo, los huesos que forman parte de las manos y muchas bases más que nosotros aplicamos a distintas tecnologías aprendieron del cuerpo humano, del cerebro, del ojo y de las demás funciones. Y así dijo uno de los sabios: la parte principal de la filosofía es que la persona se conozca a sí mismo. O sea, que conozca lo que mencionamos acerca del ser humano, que reconozca la sabiduría del Creador, que se refleja en su propia persona, como está escrito en Job, capítulo 19. De mi propia carne veré a Dios. ¿Cómo puede el ser humano conocer las bases de la fe, la existencia del Creador, la forma como conduce el mundo? Dijo Job: si yo me examino a mí mismo dentro de mí mismo, en mi propio mundo, entiendo que solo Dios pudo haberme dado todo eso. Ya el mismo Job nos da la llave de la fe. Seguramente los habrán preguntado muchas personas: ¿existe Dios? ¿Acaso lo han visto? ¿En dónde está Él? ¿Me lo puedes comprobar? ¿Me puedes mostrar? La gente quiere ver. ¿Se puede contestar? Sí, lo veo en mi cuerpo. Veré a Dios. ¿Lo puedo comprobar? ¿Me puedes mostrar? La gente quiere ver. ¿Se puede contestar? Sí, lo veo. En mi cuerpo veré a Dios, dice el Hazon Ish en su pequeño e importante libro Fe y Confianza, Emuná Bebitajón, que si observa a la persona, aunque fuese un solo miembro pequeño de él, de inmediato se sentiría sorprendido y se llenaría de fe. Y es lo que dice el Pasuk: este es mi Dios, o sea, la comprensión dentro del ser humano. Y a medida que la ciencia profundice más y vea más, no hasbe shalom como piensan las personas, que la ciencia representa una contradicción a la fe, que el conocimiento plantea problemas a la fe. Absolutamente no. Y a continuación veremos con claridad, veremos claramente, a medida que la ciencia penetra más, la fe crece más. Es imposible de otra manera.
ya que así dice en los deberes de los corazones de Rabbenu Behaye Ben Pekuda. Debemos recordar de todos los detalles del ser humano para recordarle al flojo lo que siempre tiene que recordar, y de allí se seguirá a investigar a otros asuntos que no hemos mencionado. Yo solo doy un ejemplo, una introducción, una entrada, que el sabio escuche y que agregue lecciones. Entonces empezará el ser humano a investigar más y más, y así está escrito en los Salmos: te agradeceré porque son temibles tus maravillas, maravillosas son tus obras, y mi alma las conoce muy bien. No es ignorado por ti que mi creación fue oculta. Fui tejido en la profundidad de la tierra. Todos los que vieron tus ojos y en tus libros estarán escritos. Fueron creados los días y no uno de ellos. Y es así que dice el rey David: cuando yo me examino a mí mismo, ¿cómo fui creado? ¿En dónde fui creado? Dentro de una matriz. Fui tejido en secreto. Estoy obligado a agradecer las temibles maravillas, la maravilla de tus obras y los deberes de los corazones. Nos presentará tantas y tantas cosas que acercan a la persona a la misma finalidad. Veremos y examinaremos cosas nuevas, ya que este libro fue escrito hace muchos años, y lo que logró la ciencia durante los últimos 50 años es tal vez 100 veces más lo que se avanzó durante toda la historia. Y las cosas se fueron descubriendo cada vez a mayor profundidad. Veamos cómo fue creado el ser humano. El ser humano fue creado de algo, de un pequeño punto, de una célula. Inicialmente, lo que debes conocer es el inicio del desarrollo del ser humano, el inicio de su existencia, y te darás cuenta que el favor de Dios es lo que convirtió en una realidad a partir de cero y de la nada, porque al principio solo tenía la forma de los 4 elementos primordiales. Dice el Taná, sabio del Pirkei Avot: reflexiona de dónde veniste, y así dice al principio del 3er capítulo: reflexiona de dónde veniste, de una gota podrida, de un punto microscópico y realmente microsónico, que no es posible observar con los ojos. Eso es todo lo que eras. Después se convirtió en la forma de una planta. El cuerpo es una planta. Una planta es algo que puede duplicarse a sí mismo, de 1 a 2. Eso es una planta. Eso es una planta, era una célula al principio. La célula se integra de los 4 elementos primordiales. Y a continuación lo explicaremos: 4 elementos y después una célula. Y entonces ocurrió el primer proceso de duplicación. Al momento en el que se duplica una célula, eso significa que se inició la vida. Pero esa es una descripción de una planta, no de un ser vivo. Toda planta se duplica a sí misma. Tú fuiste al principio materia inanimada. ¿Qué es materia inanimada? Materiales químicos, productos químicos. Todo el cuerpo del ser humano era en un principio productos químicos, materia inanimada. ¿De dónde veniste? Y entonces un día llegaste a la situación en la que te duplicas a ti mismo, te conviertes en una planta. Nadie sabía eso, la mujer tampoco sabía, el hombre tampoco sabía, nadie sabía. En ese momento se inicia la duplicación de un nuevo ser. Nadie lo sabe, solo el creador del mundo lo sabe. La mujer sabe que está embarazada solo después de algún tiempo. No es un conocimiento, no es que sabe, decide y le da aliento al feto. Nadie lo sabía, solo el santo bendito sea decidió, y tú eras desconocido, dice los deberes de los corazones. Puede la persona pensar que es una casualidad, pero aparentemente no es casual. De repente, de una célula te hiciste 2. ¿Cómo es eso? Pronto lo veremos. Y después pasó la persona de la forma de planta a la forma de alimento, y de ella a la forma de sangre, y de ella a un ser vivo, y de ella a la forma de un ser humano, vivo y parlante. Continúa sufriendo cambios, transformaciones, situaciones distintas, todo enfocado a crear un ser humano. El ser humano no llega como un producto terminado. Si observamos cada una de sus fases a medida que la entendamos a mayor profundidad, la maravilla es mayor, y él se dará cuenta que solamente la supervisión divina lo dirigió hacia donde se encuentra, no a un nivel general, sino en cada detalle,
en cada segundo y milésimas de segundo, en cada milímetro y millonésimas de milímetros. Mostraremos con precisión esos números, menos de una millonésima de milímetros, porque algo a nivel de una millonésima de milímetro o aún menos, y si no estaba en su lugar, es un desastre para toda la persona. Microbiología, puntos muy pequeños, y cuando reflexionamos que todo eso representa la bondad, la sabiduría y la capacidad de Dios, bendito sea, independientemente de las bases fundamentales que están a la vista, que son cuerpo y alma. Veremos que el cuerpo está integrado por 4 elementos fundamentales opuestos uno al otro, y de cualidades que no se parecen una a la otra, y que los unió el Creador, bendito sea, con su poder, y las integró con su sabiduría. Y de ellos se forma un cuerpo estable que tiene la apariencia de una sola esencia. A pesar de ello, tiene características distintas una de la otra. Y si es así, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es la persona? Una extraña personalidad. Existen en el mundo dos formas, dos personalidades. Una personalidad espiritual, distintos tipos de ángeles, malajim, ofanim, serafim. Y la segunda es material, materia inerte, plantas, seres vivos, aves, bestias, dos formas distintas. Y existe solamente una especie, solo una que contiene ambas formas juntas. Eso lo explica el Ramá en el Shulchan Aruch, médico de todos los seres vivos y que hace maravillas, maravillas de maravillas. Y así dice el Rabbeinu Behaye, a pesar de que tienen características distintas, unió el Creador al cuerpo en un ente espiritual que no se ve ni se siente. Y este componente espiritual es el alma del ser humano, que Dios la unió al cuerpo a través de aspectos comunes a ambos, como el espíritu da vida, la sangre, el sistema nervioso y las arterias. Veamos y examinemos cómo ocurre este fenómeno. El ser humano era al principio una célula. Nuestro cuerpo está integrado por decenas de trillones de células. La célula es una unidad muy pequeña que no es visible a simple vista, solo por medio de poderosos microscopios. Y de esa primera célula con la que se creó el ser humano, que es una célula muy rara, extraña, que es mitad de la mamá y la mitad del papá, de una mitad y de otra mitad se crea una nueva célula, que es el ser humano. En teoría podría crearse el ser humano solo del papá o de la mamá. Esto ocurre en la clonación. Tal vez habrán escuchado ustedes acerca de la borreguita Dolly. Clonación significa creación de una sola fuente. Este es otro tema. Muchas criaturas, en especial los virus, se crean en esta forma. De uno sale dos, de dos, 4 y así, cada uno se duplica a sí mismo. En teoría, también el ser humano pudo ser así, pero no lo vio así la sabiduría de Dios, bendito sea. Y por eso el ser humano se crea la mitad del hombre y la mitad de la mujer. Y de ellos se crea una nueva célula. Cada creación tiene sus propias características básicas. Las características de esa misma célula nosotros ahora les llamamos cromosomas. Los cromosomas son como hilitos delgados, muy delgados, que con dificultad se ven en el microscopio. Y ellos expresan la personalidad de esa criatura, cualquier tipo de criatura. Puede ser vegetal, animal, virus, ballenas o un ser humano. Cada criatura tiene un distinto número de cromosomas, distinto número de genes. El ser humano cuenta con 46 pequeños hilitos como los que vimos. Se ven pequeños, pero si los unimos se convertirán en grandes, 46. Y esa célula nueva se integró con 23 de la mamá y 23 del papá. Se creó una nueva célula, un nuevo ser humano. ¿Qué sucede más adelante? Entonces el proceso de duplicación se inicia como lo mencionamos, porque en este momento estos hilos, estos cromosomas, de repente se duplican a sí mismos. De repente cada uno se parte, ahora en dos. Esto significa que tenemos un tipo de fuerza que tensiona cada hilo, lo tensiona hasta que se parte. Y nosotros vemos en la célula, en la pequeña célula,
dos hilos ahora idénticos. Y en cada uno de los 46 ahora hay dobles. Dobles 46 multiplicados por 2, hasta que toda la célula se rompe y se crea una separación. Y ahora tenemos dos células en lugar de una. Y de las dos se harán 4, y de las 4 8, y todas están juntas una con la otra. Y díganme ustedes, por favor, señores, ¿cómo se puede hacer una cosa así? ¿Cómo? Y nos dice el Rabbeinu Behaye: observa, temibles maravillas, dice el rey David. ¿Cómo es posible que ese hilo decide partirse en dos? ¿Cómo? Si el ser humano supiera hacer eso, cada dólar que tiene en la bolsa se partiría en dos, todo el mundo lo haría. Pero hay una cosa así en el mundo. En la persona, ¿cómo es posible que la célula sepa duplicarse? Y sin embargo este proceso se inicia y con precisión, con mucha precisión. Hoy sabemos que en condiciones normales las probabilidades de que se genere un embarazo y que todo esté bien son del 30%. Si introducimos en una computadora todos los cálculos estadísticos de miles de procesos microscópicos que se relacionan con el proceso biológico, las probabilidades serían mucho más pequeñas. La estadística, por un lado, a pesar de que es real, nosotros existimos. Un matemático, un famoso hombre de ciencia, hizo un cálculo estadístico introduciendo todos los avances a la computadora de cuál serán las probabilidades de que una persona naciera con todos los órganos en buenas condiciones de salud. La respuesta estadística es 1 en 1.000.000. Y bendito sea, la mayoría de los seres humanos nacen sanos. La gran mayoría. Aparte de la cuestión estadística, ¿qué significa esto? La estadística parte de un cálculo de probabilidades, lo que nos demuestra que no es algo casual, sino dirigido. ¿Qué es estadística? ¿Cuál es la probabilidad de que por casualidad algo ocurra? Que ocurra por casualidad, una expresión de casual, y es correcto. Si las cosas tuvieron que haberse desarrollado al azar, sería correcto que las probabilidades serían de 1 en 1.000.000. ¿Y por qué no es 1 en 1.000.000? Porque todo ocurre en forma dirigida y precisa. El ser humano es un mecanismo muy complejo, perfeccionado y sorprendente, y que conforme a un gran hombre de ciencia, ganador del premio Israel, nunca llegaremos a conocer toda la profundidad de este mecanismo. Toma de todo el mundo vegetal y animal, trabaja y se mueve a sí mismo, y se crea a sí mismo. ¿Cómo es esto? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué? Una persona tiene ojos cafés y la otra azules. Uno es alto y el otro es chaparro. ¿Dónde se encuentra la respuesta? En los mismos 46 cromosomas que contienen más de 100.000 genes. Esta es una nueva palabra. El gen es un determinado punto en ese hilo que le llamamos cromosomas. Ese es el ser humano. Y ahora entiendan esto: en cada célula y célula de las trillones de células que contiene el cuerpo humano, puede ser una célula del ojo, de los huesos de la lengua, de la nariz, sino porque algún motivo que si no es suficientemente claro, esa célula de repente se convierte en ojo color café o azul, y esa célula se convierte en cartílago de la oreja, por ejemplo, y en otro lugar se hace piel, la misma célula, y en otro lugar se hace hueso. O sea, tiene muchas personalidades, en cada lugar se disfraza de algo distinto, y no solo eso, sino que fabrica a otras a su imagen y semejanza. Y la célula de la piel se duplica constantemente toda la vida, creando células nuevas, y muere, porque cada célula tiene una esperanza de vida distinta. Por ejemplo, las células de los glóbulos rojos se renuevan cada 24 horas y por lo tanto la célula de la piel tiene su esperanza de vida. Pero antes de morir fabrica su suplente. Cada célula tiene su propio hijo, su propio
gemelo, el que va a ocupar su lugar. ¿Cómo es eso? Todo el tiempo decenas de millones de células nuevas en el cuerpo de la persona para reemplazar a las existentes. ¿Cómo saben hacer eso? Cada célula tiene su propio cronómetro, como les dije, con una duración distinta. Cada determinado tiempo tendrá que morir y que nombrar a un heredero antes de morir. Y si ocurre algún tropiezo, es un peligro para la persona, sufrirá una enfermedad muy grave. Uno de los tropiezos se llama cáncer. Más adelante regresaremos a este tema. En consecuencia, esta persona, tú y yo, fuimos creados en un punto minúsculo de la célula. Es lo que dice el Ramá. Observa de dónde veniste. Va la persona y se siente gran cosa. Viene de una gota putrefacta, una pequeña gota. Es lo que crea. Momento, tú te creaste a ti mismo, tenías control sobre eso. Ni siquiera tu padre pudo haberte ayudado, ni siquiera tu mamá pudo haber influido. Es lo que dice el rey David: te agradezco, Dios, te doy las gracias, Dios, porque en ese instante misterioso me cuidaste. Si hubiese un tropiezo en alguno de los genes o en algún cromosoma, pobre del ser humano, es cuando vemos defectos congénitos. Pueden nacer una persona ciega, otro puede nacer sordo y otras cosas peores que estas dos. Dios no lo quiera. ¿Y todo esto de dónde? Si se abre uno solo o si se cierra uno solo, en la bendición de Asher Yatzar se refieren a la boca, a los ojos, a los orificios. Si se abre o si se cierra uno de ellos a ese nivel genético, en estas pequeñas células de las que hablamos, si hubiera una interrupción instantánea, entonces se empezarían a crear células de un tipo nuevo. Las primeras células de las que hablamos se duplican en 1, 2, 3, 4 grupos. ¿Por qué de repente se empiezan a crear células nuevas? Le llaman a eso autoclasificación. ¿Cómo es eso y por qué ocurre eso? Y entonces, señores, la célula que explicamos hoy no sabe leer todo el material. De los, digamos, 100.000 genes, él sabe leer solo los genes del corazón. Por eso forma parte del corazón. Y aún en el corazón hay distintos tipos de células. Y otras células solo saben leer las células del hueso, pero no saben leer el resto. Le cerraron los caminos. Si ocurre algún cambio adentro y la célula no sabe leer otra cosa, solo sabe jugar así. La célula de un músculo no conoce para nada una célula de grasa. Es como si se olvidara, se borrara. Como decimos en lenguaje moderno, se le cerraron los caminos. Es como si en un banco de datos contenido en un disco duro pudieras anular el proceso a una parte del disco del sistema nervioso central. Es el principio, es lo primero que se crea, primitivo, y se crea 14 días después que se inicia el embarazo. Los conductos de sangre alrededor del feto se empiezan a crear en el día 15 y en el propio feto en el día 17. En el día 20 ya se encuentra un sistema primitivo de corazón, un corazón que impulsa la sangre desde un muy pequeño sitio. En el día 41, en el feto empiezan a aparecer señales del sexo masculino o femenino. Empiezan a aparecer las ondas cerebrales. En el día 41, es lo que dice la Mishnah en el tratado Nidá. Ya que nuestros sabios conocían esto desde hace miles de años, miles y miles de años, antes que la ciencia llegara a estos conocimientos, y aquí maravilla tras maravilla, maravilla tras maravilla, uno de ellos que no trabajara. Una de las fuerzas que tiene el ser humano, señores, es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es un sistema de policías, de soldados, de combatientes, de invasores. Cualquier suciedad que entre a la persona por la boca, la nariz, los oídos, al estómago, a la sangre, al cuerpo directamente, los glóbulos blancos salen a la guerra y se preocupan por el exterminio de los invasores extraños. Ante todo, lo identifican igual que una antena protectora que capta si alguien penetra o invade por la valla protectora. Suena una alarma general y envía fuerzas a esa zona.
identifican al invasor, lo atacan y lo matan y limpian la zona. El sistema se encuentra siempre en guardia. ¿Saben ustedes qué es una enfermedad? Es una falla en el sistema de protección. Igual que en el lenguaje de nuestros días, un grupo de terroristas logró cortar la valla protectora y se filtraron para hacer un atentado. Los localizaron demasiado tarde. Así es una enfermedad. Uno de los problemas en la curación de las personas en la cirugía avanzada, que se le llama trasplante de órganos, es que todo el cuerpo rechaza un cuerpo extraño. Es parte del mismo sistema y por eso tenemos problemas en el trasplante de riñones o cualquier otro órgano. Aunque fuera de piel, la piel de un extraño es imposible trasplantarla al cuerpo porque el cuerpo la rechaza. Lo rechaza como a un invasor. A medida que la persona es más cercana, el rechazo es menor. Por lo tanto, lo ideal, ojalá que no fuera necesario, es trasplantar el riñón de un pariente, de un hijo, de un papá, y aún así el extraño, el porcentaje de rechazo es menor. Y la persona tiene que tomar medicamentos durante toda su vida, medicamentos que frenan el sistema de rechazo. Y aquí ocurre algo impresionante. Según esta regla general, la mujer hubiera tenido que expulsar hacia afuera el feto el primero o el segundo día del embarazo, o por lo menos el primer mes, porque es un cuerpo extraño y el sistema inmunológico de la mujer debió expulsarlo hacia afuera. ¿Por qué no lo hizo? No lo saben. Hasta el día de hoy el feto transmite una fuerza que, si utilizamos el lenguaje de nuestros días, una de las cosas en los sistemas del ejército es que quieren abastecer a los aviones con medios para alterar la detección de los radares. Una de las cosas que hace el radar es detectar a los aviones. Ellos cuentan con medios electrónicos para que el avión confunda al radar y el radar no detecta su penetración. El feto confunde al sistema inmunológico. Y no solo eso, sino que además este lo ayuda, le proporciona aire, le da sangre, lo provee de todo. Donde existen alteraciones que ocurren en algunas mujeres y hay enfermedad, ella lo aborta. La mujer puede tener un aborto en la primera semana o el primer mes o en el segundo mes. ¿Por qué? ¿Qué es ese aborto? Es una respuesta natural. El hecho que la mujer aborta no es extraño. La maravilla es que no aborte. El hecho de que el cuerpo rechaza al feto no es extraño. Así está programado y así fue creado. Expulsar a cualquier invasor extraño. ¿Saben ustedes? Después que nace el bebé, si toman ustedes una parte del cuerpo del bebé, un pedazo de piel o de carne y se lo ponen a la mamá, ella lo expulsará hacia afuera. El cuerpo de la mujer lo rechaza, no identifica que fue socio de ella en el pasado. Los 9 meses de bondad concluyeron. La recepción al huésped concluyó. Ahora su propio hijo, su propio feto, se considera un huésped indeseable y ella lo expulsará. ¿Qué pasa durante 9 meses? Maravilla de la creación, la más grande maravilla, que el cuerpo no rechaza al feto. Existe un exterminio selectivo, ya que el cuerpo de la mujer sigue peleando contra infecciones, virus, pero contra este feto no. Cuando el feto se encuentra en el vientre de su madre, ¿de dónde tiene aire? No tiene. El Rambam, en la Guía de los Descarriados, cuando nos quiere describir las maravillas de la creación, hasta qué grado las cosas no son lógicas y nos acostumbramos a ellas, él nos da un ejemplo, el ejemplo de un niño que pregunta a su mamá: mami, ¿de dónde vine? Ella le dice: estuviste en mi vientre, de aquí veniste. ¿En tu vientre? ¿Cuánto tiempo estuve allí? 9 meses, 9 meses. ¿Quién me dio comida en tu vientre? ¿Qué comí? Le contesta: no comiste. ¿Cómo? Un momento, perdón. Estuve ayunando 9 meses. ¿Y mi cuerpo qué? No comiste. ¿Y de dónde respiré? Aún no respirabas. ¿Cómo pude sin respirar? Si no hay aire en el vientre. ¿Cómo respiré? Aún no respirabas. ¿Cómo pude respirar? Si no, como 1 o 2 días, ya siento morirme de hambre. Si no respiro 1 minuto, me desmayo. Y 2 minutos, uy, uy, uy. ¿Y tú me quieres decir que no respiré durante 9 meses? Me parece muy extraño todo tu relato. Y dime, ¿cómo estuve allí sentado, acostado, caminando? Le contesta: no, tú estabas con la cabeza hacia abajo. Le dice el niño:
A veces hacemos ejercicio y nos paramos de cabeza, pero después de 2 minutos ya siento que mi cabeza estalla, ya está roja como un jitomate. Toda la sangre la siento en la cabeza y me parece que me voy a desmayar. ¿Y tú me quieres decir que estuve varios meses con la cabeza hacia abajo? Y no como, y no bebo, y no duermo. Es un cuento que no se puede creer. Dime por fin, ¿y de dónde vine? Es una historia imposible de relatar. ¿Acaso el niño no tiene razón? Claro que tiene razón. Así pues, el feto en el vientre no respira. ¿De dónde tiene oxígeno? De la mamá. Y aparte de esto, tiene un sistema de conductos sanguíneos muy raro en nuestro caso. El aire entra a los pulmones y veremos Bezrat Hashem cómo en los pulmones el aire se une a la sangre y llega a todo el cuerpo. En el feto no ocurre así. Hay en él una carretera que rodea a los pulmones. Porque si tuviera pulmones, ¿cómo podría caber allí? Y la sangre penetra dentro del corazón porque necesita algo que la impulse a los lugares que lo requiere. No se requieren pulmones en el feto. ¿Por qué? Porque no tiene oxígeno. Pero necesita del corazón para que la empuje a todo el sistema. Se requiere de un motor que pongan las carreteras que unen a las ciudades una pared en medio, para que no se pasen de un carril a otro y ocurran accidentes. 2 carriles en ambas direcciones. Uno transporta sangre con oxígeno y el otro sin oxígeno. El color es un poco distinto, uno más oscuro y el otro más claro. En el feto esto no existe, tiene un hoyo en medio del corazón. Es el hoyo destinado. Al momento de salir al aire del mundo, se cierra lo abierto y se abre lo cerrado, porque sin eso el bebé no podría vivir ni siquiera 1 hora. Cuando el sistema funciona bien, al momento de nacer se corta el cordón umbilical. Es el cable principal. El cordón umbilical es el cable por el que el feto está ligado a su mamá. El feto se liga por dentro por medio del cordón umbilical cuando se crea, y es el conducto por el que recibe todo, la comida, agua, todo. Esto lo corta y apenas sale y empieza a trabajar su respiración para recibir oxígeno de afuera. Y pronto veremos cómo ocurre eso y veremos la maravilla que es eso. En poco tiempo se cierra la carretera que rodea los pulmones y no necesitamos traer a un cirujano, y al que no se le cierra, pobre de él, porque en la mayoría de los casos moría. Hoy en día la medicina moderna tendrá que hacer una operación, cerrar la herida. Pobre de quien nació con este problema. Como ven ustedes, casi a todo el mundo se le cierra el orificio en forma automática. ¿Está claro? ¿Es posible que sea casual? ¿Puede ser casual una cosa así? ¿Cómo ocurre así? ¿Por qué tiene que ser exactamente en ese instante? ¿Cómo ocurre esa respiración? Yo se los voy a mostrar. El doctor Laffer, que manejó el departamento de pulmones en Hadassah Ein Kerem por muchos años, un gran experto, ¿eres una persona que cuida mitzvot? Nos explica una cosa impresionante. El bebé, para que pueda nacer, una de las maravillas de la creación, los glóbulos rojos de los fetos les permiten captar mejor el oxígeno que en organismos con un mayor grado de desarrollo. En otras palabras, ¿cómo llega la sangre a todas las células del cuerpo? Por medio de la hemoglobina. Los glóbulos rojos del feto son más fuertes que los de su madre. Ellos captan y retienen mejor el oxígeno. Más aún, si tienen problemas, el feto puede aumentar la producción de glóbulos rojos, disminuir el flujo de sangre a los extremos de su cuerpo, que son menos importantes, y aumentar el flujo al corazón y al cerebro. Aún no ha nacido y no se le puede ver así con los ojos, y tiene un sistema de control enorme y maravilloso. Fabricar y elaborar más glóbulos en la sangre, distribuir su flujo a donde más se requiere, al corazón, a los ojos, y todo en un sistema inigualable que se retroalimenta solo, sin que nadie lo mueva o lo dirija. Ahora viene el problema. Cuando sale al exterior, todos sus órganos en pequeño nunca han trabajado. Todo automóvil requiere que sea probado en operación.
se requiere un esfuerzo inicial, ¿verdad? Empujar al automóvil. Al momento del nacimiento, para llenar a los pequeños pulmones se requiere una cantidad de oxígeno 10 veces mayor que en una respiración normal. Se requiere un boom boom, una presión enorme para que los pulmones empiecen a trabajar. Una compresión 10 veces superior. ¿Saben ustedes cuál es el problema? Los pulmones podrían estallar. ¿Alguien sabe lo que es bucear en el mar? Cuando la persona baja demasiado rápido o sube demasiado rápido, ya que hay diferencias en presión, pero no 10 veces más. No 10 veces, son pequeñas diferencias en presión y la persona puede morir al instante. Aquí la presión es 10 veces mayor a la normal. Allí es una persona grande y fuerte y aquí es una criatura minúscula, muy pequeña. Si no hay una presión 10 veces mayor, no se abrirán los pulmones. Dice el doctor Laffer, los pulmones del recién nacido pueden afrontar este reto gracias a un encubrimiento químico que por lo general aparece cerca de la fecha en la que concluye el embarazo. El recubrimiento de los pulmones se inicia al principio del proceso de parto, al iniciarse las contracciones y los dolores del parto, y también estos dolores son generados por una hormona que es la oxitocina, que provoca las contracciones y el dolor. Todo esto con la orden de efectuar un recubrimiento, como por ejemplo por dentro la llanta tiene hule. ¿Para qué hule? Para evitar que estallen. La pelota de fútbol tiene una envoltura que cuida a la parte interna de la presión, porque de otra manera se poncharía la pelota. En otras palabras, esta envoltura química protege al pulmón de un estallamiento. ¿De dónde viene ese material? Llegó en este momento. Él fabrica ahora mismo un encubrimiento que evite que el pulmón estalle. Si el ser humano pudiera producir este material para su equipo de buceo, hubiéramos resuelto el problema. Si él pudiera darle una orden a su cuerpo para que produzca este material, hubiera podido resolver muchos problemas. Y ahora pongamos atención, en la hormona que prepara el momento de la salida, también se preocupa por lograr un aterrizaje suave. La maravilla de la creación es que el bebé empieza a respirar por los pulmones y ya no necesita los conductos fetales. Y ustedes me pueden preguntar, ¿qué pasa con un bebé que nace prematuro en el mes 8 o 7? Por distintos motivos, hay veces por una baja en el agua, en ocasiones por enfermedad, por un accidente, nace antes de tiempo en forma sorpresiva, por medio de una operación cesárea, sin dolor o contracciones. Conforme a lo que explicamos, tendría que haber muerto, porque sus pulmones no tolerarían presión. Dice el doctor Laffer, es correcto. En el pasado esos niños morían. Ahora, si se sabe con anticipación que habrá un parto prematuro, recibe la mamá esteroides que facilitan el crecimiento de los pulmones del bebé y la recepción del encubrimiento químico. Sin este material no hubiera sido posible el desarrollo de los pulmones después de la primera respiración. Nosotros, con la ayuda de la medicina avanzada, logramos copiar o replicar los procesos naturales y crear la ilusión de que se trata de un parto normal. Por eso en el pasado los índices de fallecimiento de los bebés eran muy altos. Otro aspecto adicional, Dios se preocupó por proporcionar un material grasoso que cubre los pulmones y les permite funcionar. Todos sabemos que una cosa que funciona, no importa si es un automóvil, una máquina, necesita engrasarse. ¿Qué pasa con el cuerpo humano? El pulmón trabaja todo el tiempo, se abre y se cierra constantemente sin parar. En todas las articulaciones, señores, de la persona, en la mano, en la palma de la mano, en los pies, en los dedos, el Creador, bendito sea, creó ciertos puntos para que exista engrasado en todos los componentes orgánicos. Sin el engrasado,
Sin la forma elástica se friccionaría, se desgastaría. Nuestros órganos se clasifican en dos, de movimiento voluntario y de acción involuntaria. Las manos se mueven en forma voluntaria, no se mueven en forma involuntaria nunca, a menos que estés dormido y sientas comezón y sin darte cuenta te rasques. También existen órganos que operan en forma involuntaria, aumentan su actividad o la disminuyen, según la energía que se requiere, pero yo no lo puedo controlar. Ya no existen algunos fakires que saben hacerlo. Ese en nuestro caso es una completa automatización. ¿Qué pasa con los pulmones? Es algo intermedio, es el único órgano que tiene ambos, voluntario e involuntario. Opera 99% del tiempo en forma involuntaria. Ninguno de nosotros piensa si va a respirar o no va a respirar, y el pulmón aumenta o disminuye su ritmo de actividad conforme a las necesidades. Cuando una persona duerme, su ritmo de respiración baja. Cuando la persona corre o se esfuerza, el ritmo de respiración aumenta y aumenta, porque requiere mucho oxígeno, mucha gasolina. Pero ahora ya puedo decir respirar profundo, o puedo decir parar la respiración por 1 minuto o un poco más. O sea, es un órgano con las dos funciones. ¿Por qué? Muy sencillo. Si no hubiera podido detenerla, no podría sumergirme en la mikve. Nunca. No podría nadar en la alberca. Si continúas respirando en forma normal, te asfixiarías. Tú lo puedes operar con tu voluntad cuando estás cansado. ¿Has visto a una persona cansada? Se duerme y de repente suspira, ¿verdad? Porque le hace falta oxígeno. Si estoy cansado y quiero permanecer despierto, ¿qué hago? Artificialmente hago una respiración profunda. Con respiraciones profundas mantengo mi actividad, mi oxígeno. O sea que se me dio un medio para sobreponerme al cansancio por medio de la activación voluntaria de mi pulmón.